Bueno, nos ponemos de pie para leer Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46. ¿Sabe? Mire cómo se llama la predicación para que trate de hilar la enseñanza. La predicación se llama Entre la zarza y el olivo. Entre la zarza y el olivo. ¿Amén? Ahora sí, Isaías 46, vamos a leerlo del 9 al 11. Isaías 46, del 9 al 11. Dice así: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Leyeron eso? Y leyeron Eclesiastés, ¿verdad? Perdón. Eclesiastés 1:9, pero vamos a leer Isaías 46, pues vamos a leer Isaías 46 también. Apunté aquí el texto de Eclesiastés, que también lo vamos a leer ahorita. Pero vamos a leer entonces Isaías 46 y vamos a leer del 9 al 11. Muy bien. Dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim. Oiga bien eso, porque yo soy Elohim y no hay otro Elohim, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. A ver, qué texto tremendo, ¿no? Ahora, Eclesiastés 1:9 dice así: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Está clarito, hermanos? Lo que está pasando ya fue. Y lo que va a ser también ya fue. Es. Baruch Hashem, todo está controlado por él. Muy bien, pueden tomar sus lugares, hermanos. Recuerda cómo se llama la predicación: de la zarza al olivo. De la zarza al olivo. Jeremías capítulo 16. Vamos a usar mucho la escritura, así es que los que son versados en la escritura, traigan su Biblia ahí y empiecen a usarla, porque vamos a usar muchos versículos bíblicos. Jeremías capítulo 16, de hecho, va a ser la escritura la que va a hablar ahora directamente. Jeremías capítulo 16, versos del 14 al 15. Ve lo que dice. Dice: no obstante, he aquí vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más: vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. A ver, primer punto que hay que ver. Primero nos sacaron de Egipto. A ver, ¿se acuerdan ustedes cuando nos sacaron de Egipto? A ver, hermanos, fíjense bien. Cuando nos sacaron de Egipto, ¿se acuerdan dónde se le presentó a Moshe Yahweh para decirle que los iba a sacar de la esclavitud? Allá en el monte Horeb, o en hebreo Joreb, y estaba una voz, le habló de la zarza, ¿verdad? El primer éxodo, la primera salida que tuvimos, fuimos llamados desde una zarza. ¿Me va siguiendo o no? De la zarza le habló a Moshe y le dijo: Moshe, he oído el clamor de mi pueblo y vengo a rescatarlos. Así que de la zarza, no olviden eso, muy importante. Pero en este de Jeremías dice: ya no vamos a decir vive Yahweh, que los sacó de Egipto. Ya no vamos a decir eso. Ahora vamos a decir vive Yahweh, que nos sacó de todas las tierras donde andábamos. A ver, hermano,
Por ejemplo, ahorita estamos aquí, sentados aquí en esta ciudad de Phoenix, estamos en Estados Unidos, un grupito que nos rescató el Eterno de esta tierra. Habrá otros seguramente ahorita mismo reunidos, así como nosotros, en Alemania, en España, en Colombia, en México, están reunidos igual que nosotros, porque los está sacando de todas las tierras. Ahora decimos nosotros, vive Yahweh, que nos rescató de la esclavitud en que estábamos en esta tierra. ¿Verdad? Nos rescató. Pero ahorita está en el momento de la reunión, juntándolos a todos. Una vez que estemos todos, nos va a llevar juntitos, en nubes, a la tierra prometida, la tierra que le prometió a nuestros padres. Porque todos los que estamos aquí somos descendientes de los 600,000 almas que estaban, contando los varones, porque son los que menciona ahí. De esos 600,000 hombres que estaban ahí, somos descendientes nosotros. Somos los descendientes de esas 600,000 almas. Sigue, hermano. Nos rescató de todas las tierras donde nos habían enviado. Ahora mire, el capítulo 23 de Jeremías, versos 7 y 8, Jeremías 23, 7 y 8, dice así: por tanto, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más, vive Yahweh. ¿Lo tiene, man? Vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yahweh, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. ¿A quién le está hablando? A la casa de Israel. ¿Está clarito o no? Está hablando de la descendencia de la casa de Israel, literal, casa de Israel. ¿Quiénes somos nosotros? La casa de Israel. ¿De dónde nos está sacando? De las tierras. Porque nosotros vamos a ir, si ahorita fuera el momento, de aquí nos mandarían a Jerusalén. Todos vamos a ir a Jerusalén. Unos vamos a llegar de acá, otros van a salir de allá de México, otros van a salir de Alemania, otros van a salir de Francia. ¿Me está siguiendo lo que digo? De donde estén, van a sacarlos para llevarlos a Jerusalén. Bendito su nombre para siempre. Ahora, vea lo que sucedió. ¿Qué le pasó a Israel en el exilio cuando estaba esclavo en Egipto? Hágale esfuerzo, hermano. Hágale esfuerzo de quedarse aquí un ratito. No se vaya al país de los sueños. Hágale esfuerzo. Manténgase aquí, porque es muy importante esto para su vida espiritual. Mire lo que le sucedió en Éxodo capítulo 1, verso 7, Shemot 1:7, dice así: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Vea el pedazo, vea ese pedazo de mensaje. ¿En qué? En extremo, no normal. No se multiplicaron normal. En extremo, dice, y se llenó de ellos la tierra. ¿Qué tierra? Egipto. En otras palabras, de pronto ya eran más los hebreos que los egipcios. ¿Me va siguiendo? Ahora, Génesis capítulo 46, Génesis 46, versos del 2 al 4, dice así: y habló Elohim a Israel en visiones de noche, o sea, a Jacob, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Elohim, el Elohim de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de Joseph cerrará tus ojos. ¿Notan ustedes que le está diciendo: no temas, porque yo voy a estar contigo allá en el exilio, y te voy a multiplicar? Ya vimos. ¿De qué forma? De forma extrema. O sea, van a multiplicarse exageradamente. Piénselo: esclavos, golpeados,
puestos a trabajar de manera fuera de lo normal. ¿Y cómo se multiplicaban tanto? ¿Cómo le hacían para que fuera en extremo? Ahora mire, en el año 70, oiga bien esto, en el año 70, es decir, cuando Mashiach muere, en el año 32, 33 más o menos, se va al cielo, y en el año 70, es decir, ya no alcanzó a escribirse eso en las escrituras. Lo que sucedió en el año 70 ya no está aquí puesto, solamente está la profecía de lo que iba a suceder, pero ya no está escrito aquí sucedió, porque ya no se alcanzó a escribir. En el año 70, ¿qué sucedió? El templo fue destruido por los romanos, por Tito, el emperador. Lo destruyeron el templo. Vea qué tremendo. Y a los hebreos que estaban en la tierra de Israel, los juntaron, se los llevaron y los vendieron como esclavos a las naciones. A ver, ya no solo llevaron a un país, como en el caso de la primera exilio que fueron llevados a Babilonia. En esta ocasión no, fueron llevados al mundo, los vendieron como esclavos al mundo. Entonces unos fueron para un lado, otros fueron para otro, todos dispersos. Lo que quería Roma era desaparecer al pueblo de Israel. Que Israel, al irse, al desmembrarse de esa forma, entonces ya no iban a poder llevar una religión, ya no iban a poder estar unidos, por lo tanto iban a perder su esencia, iban a perder su amor al único Elohim verdadero y los iba a acabar. Esa fue la idea de Roma. No lo logró. De plano no pudo con Israel, sino que lejos de que nos destruyera, nos hicimos más fuertes. Vea lo que sucedió. Lo que sucedió es que nos convirtió en un pueblo indestructible. Les voy a decir por qué. ¿Qué sucedería si en este momento un enemigo de Israel mandara unas bombas nucleares, lo aleino, a Israel y acabara lo aleino con todos nuestros hermanos que viven en Israel, en todo el país de Israel? ¿Acabaría con Israel? ¿Por qué no? Porque estamos dispersos en todas las naciones. ¿Cómo acaba con nosotros? Imposible, nos convirtió en invencibles. Lo que parecía una tragedia resultó la mejor forma, la mejor estrategia para preservar al pueblo de Israel. No nos pueden destruir. Estamos dispersos en todo el mundo, ahora convertidos en la casa de Israel, esperando la redención final cuando nos lleven de nuevo a casa. Vamos a regresar a Jerusalén. Bendito su nombre para siempre. Él es bueno y para siempre su misericordia. Vea Deuteronomio de Barim, capítulo 1, versos del 10 al 11. Dice: Yahweh vuestro Elohim os ha multiplicado, y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Yahweh, Elohim de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Vea, ya en Egipto nos dice: ustedes ya son multitud como las estrellas del cielo. Pero ¿qué dice? Los haga más grandes, 1000 veces más de lo que son ahorita. 1000 veces más de lo que son ahorita. Hermanos, ahorita somos 1000 veces más de los que éramos en Egipto. Esa profecía se cumplió. Ahora vea Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, versos del 9 al 10. Dice así: y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Noten que Espíritu es con E minúscula. Así ha dicho Yahweh el Adón: Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Grande en extremo. Hermano, mire, usted y yo éramos parte de ese valle de huesos secos.
no de esqueletos secos, no, huesos secos. ¿Qué quiere decir? Que por este lado estaba un pie, por allá estaba una mano, por acá estaba un dedo. ¿Sí me siguen? Éramos pedazos de huesos por todos lados. Cuando empezó a profetizar, se juntaron los huesos y se convirtieron en esqueletos. Luego siguió profetizando y llegó carne y músculo y se convirtieron en cadáveres. Luego siguió profetizando, llegó el Espíritu y se convirtieron en un ejército en extremo grande. Pues ese ejército se está formando ahorita mismo. Ya somos nosotros parte de ese ejército, pero van a venir más. Hay muchos huesos secos por todos lados que está llegando la palabra y se están convirtiendo y se están haciendo parte de este ejército. Cuando sea el tiempo de la redención, ya seremos un ejército grande en extremo. Bendito su nombre para siempre. Éxodo capítulo 1, versos del 8 al 10. Vea por qué razón nos tienen miedo los enemigos. Vea por qué razón. Éxodo 1 del 8 al 10 dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a Joseph y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Oyó eso? El pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios. Miren, un detalle. Nos menciona la Escritura que cuando llegamos a Egipto éramos 70. Éramos 70 los que entramos a Egipto. Y Egipto ya era una gran nación. Les pregunto, ¿cómo sucedió que llegamos a ser más que los egipcios? Si los egipcios se seguían multiplicando también. ¿Por qué llegamos a ser más que ellos? Porque había una bendición sobre nosotros, que íbamos a ser grandes, que íbamos a ser como las estrellas del cielo. Entonces, definitivamente intervino la mano de Elohim para que fuéramos más y más fuertes que los egipcios. Y ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que Egipto la tomara contra Israel? El miedo. Le tuvo miedo a Israel. ¿Sabe por qué odian a Israel ahorita? Porque le tienen miedo. ¿Sabe por qué nos odia el enemigo a nosotros? Porque nos tiene miedo. ¿Sabe por qué nos tiene miedo? Porque usted, el más pequeño que sea en este lugar, en el nombre de Yahshua, hace correr legiones de diablos, de demonios. En el nombre de Yahshua. Nos tiene miedo. Usted llega a una casa y si hay allí demonios, huyen. A mí me da risa cuando oigo que dicen: no vayas ahí porque ahí está el diablo. Pues, ¿qué nos dice la Escritura? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. El que tiene que correr es él, no usted. Porque nosotros llevamos el poder del Eterno sobre nosotros. Bendito su nombre para siempre. Le tienen temor, pero fíjese por qué le tienen temor a Israel. Éxodo capítulo 23, verso 27. Mire por qué le tienen temor. Dice así: yo enviaré mi terror delante de ti. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Entonces no era un temor fortuito, sino que era un temor que el Eterno puso. Es decir, íbamos caminando por el desierto y nos miraban los pueblos de ahí y decían: no te enfrentes a ese pueblo. ¿Por qué le tenían miedo? Era un pueblo que venía pues vagabundo por el desierto, sin murallas, sin nada. Ni modo de decir, pues eran soldados diestros. ¿Cuáles, hermanos? Si venían de ser esclavos, eran un montón de esclavos. ¿Por qué les tenían miedo? Porque dice que envió el terror enfrente de ellos. ¿Por qué nos tiene miedo el enemigo? Pues simplemente porque somos parte del pueblo de Israel. Y a los de Israel les tiene miedo el enemigo. Es que le tiene miedo al Elohim de Israel. Bendito su nombre para siempre. ¿Estamos aquí, hermano?
Mire Éxodo capítulo 6, verso 5. Dice, asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Eso lo dijo estando en la zarza. Mire, hermano, vea esto, por favor. Esto es maravilloso. El Eterno, que está en su trono, allá en esa dimensión, en ese cielo donde Él vive, un día decidió venir a la tierra. Hermanos, la verdad, si el creador del universo, que nos maravilla con su creación, por ejemplo, hay paisajes aquí en la tierra que nos dejan maravillados. Aquí en la tierra decimos, mira, parece un paraíso esto, ¿verdad? Nos dejan maravillados. Uno esperaría que cuando Él decide venir a la tierra, bueno, pues escogiera un paisaje de estos para manifestarse. Pero resulta que desciende a la tierra y desciende a una zarza. Vean, y ahí va el punto importante de esta predicación. Desciende a una zarza. Resulta que la zarza, mire, en Mexicali, en el Valle de Mexicali, en todo Mexicali, se da un arbusto que nosotros le decimos chamizos. El chamizo es una bola que cuando está verde es muy bonita, redondita. Dura verde muy poquito, luego se seca y se pone así como color trigo. Eso es cuando hace viento, las saca fácilmente porque casi no tienen raíz, pero son puras espinitas, no puede tocarlo, puras espinitas. Y el viento las arranca y les iban dando vueltas, y nos gustaba mucho a nosotros ver cuando iban dando vueltas un montón de chamizos. En tiempo de frío los tomábamos, le poníamos un cerillo y una llamarada grande, y duraba 5 segundos. Parecía que tenía petróleo, gasolina, porque en cuanto le prendía, algunos de los que aquí hay mexicalenses seguramente saben del que estoy hablando. La zarza era un arbusto que precisamente estaba llena de espinas. Una característica que tenía la zarza es que usted podía meter la mano fácilmente porque las espinas estaban volteadas hacia adentro. Podía meter fácilmente la mano, pero para sacarla, le iba a sacar desgarrada porque las espinas no lo dejaban salir. Podía entrar fácilmente, pero difícilmente salía. ¿Estamos aquí? Entonces aquí dice, oiga bien, descendió a una zarza. Vea esto, Éxodo 3, del 1 al 7, dice, apacentando Moshe las ovejas de Yitro, su suegro, sacerdote de Midian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Joreb, monte de Elohim, y se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza. A ver, hermano, en medio de una llama de fuego. ¿Qué les dije que pasaba cuando le prendían un cerillito ahí al arbusto ese? Se acababa. Dice que estaba una llama en la zarza. Y la zarza no se consumía. Eso fue lo que le llamó la atención. Casi me imagino que era un chamizo, como un chamizo. Y que Moshe, conociendo el desierto y conociendo la zarza, pensó, bueno, ¿por qué no se consume si hay un fuego? Si esas se queman rápidamente. Viendo Yahweh que él iba a ver, lo llamó Elohim. ¿Quién lo llamó, hermano? Elohim, no pierda de vista eso. Lo llamó Elohim de en medio de la zarza y dijo, Moshe, Moshe. A ver, hermano, ¿quién dijo Moshe, Moshe? Elohim. Así dice, ¿verdad? Elohim. No pierdan de eso. Entonces dice así. Entonces Moshe dijo, iré ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Yahweh, fíjense, ¿quién miró? Yahweh. Viendo Yahweh que él iba a ver, lo llamó Elohim del medio de la zarza y dijo, Moshe, Moshe. ¿Lo están notando el juego? Elohim, Yahweh.
Nótenlo, hermanos. Moshe, Moshe, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Elohim de tu padre, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Entonces Moshe cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Dijo luego Yahweh, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. A ver, hermanos, ¿quién estaba en la zarza entonces? Elohim, Yahweh, o Yahweh, Elohim. Ese que estaba en la zarza hablando como Moshe. Amén. De la zarza al olivo, acuérdense. El que se manifiesta para sacarlos de la esclavitud de Egipto, se manifiesta en la zarza. Ahora, mire, cuando Abraham, ¿se acuerdan? Estaba por sacrificar a su hijo Isaac allá en el monte Moriah. A ver, para ponerse en contexto, hermano, el monte Moriah es lo que conocemos también como el monte de la calavera, el monte de Calvario, donde murió Yahshua. A ese es el monte Moriah, donde Abraham llevó a su hijo Isaac a sacrificar. El mismo monte, el mismo lugar donde Abraham hizo el altar y subió en el altar a su hijo Isaac. En ese mismo lugar se levantó una cruz, una letra Tav, una cruz, y ahí fue sacrificado Mashiach. Tómenlo en cuenta. Ahora mire, dice, cuando llega Abraham, ¿se acuerdan? A sacrificar a su hijo, cuando levanta el cuchillo para degollarlo, una voz del cielo oye, dice, detente, ya acepté a tu hijo como sacrificio, no lo mates. Y apareció un carnero con sus cuernos trabados en un zarzal, es decir, en una zarza. Ahora estamos mirando a un cordero en una zarza. A ver, en el Sinai, ¿a quién vimos? Yahweh Elohim, que habló de la zarza. En el monte Moriah con Abraham, ¿a quién vemos ahí trabados sus cuernos? A un carnero en una zarza. Ojalá que el Ruach HaKodesh les diga lo que yo no les voy a decir, que Él se lo diga. Baruch Hashem, Él es bueno y para siempre su misericordia. Usted puede corroborar esto que le estoy diciendo en Génesis capítulo 22, del 13 al 14, y en Éxodo 3, del 7 al 8. Amén. A ver, que quede claro. Vino a liberarnos de la esclavitud de Egipto. ¿Y dónde se manifestó? En una zarza. Amén. Cuando en representación de lo que iba a ser el sacrificio de Mashiach, en el monte Moriah, ¿dónde aparece el carnero? En una zarza. Es decir, en la generación de Abraham, una zarza. En la generación de Moshe, una zarza. ¿Me sigue o no? No pierda de vista eso. Bien, ahora váyase a Juan capítulo 8, versos del 31 al 36. Dijo entonces Yahshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. A ver, hermano, ¿cómo que jamás han sido esclavos de nadie? ¿No fueron esclavos de los babilonios? ¿No fueron esclavos de los medo-persas? ¿De los griegos? Y ahora, cuando están diciendo eso, tienen la bota romana en su cuello. No hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo se oye, hermano? Mentiroso, ¿verdad? Porque sí, se han sido esclavos muchas veces. Como si usted dijera: yo nunca he sido esclavo del pecado. Si ahorita si no fuera por la sangre de Mashiach, tendrías la bota del pecado en tu cuello. ¿Estamos aquí, hermano? ¿Cómo dices tú
seréis libres? Y Yahshua le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Necesitamos que nos saquen de la esclavitud del pecado. Amén. Necesitamos que nos saquen de la esclavitud del pecado. ¿Estamos conscientes de eso, hermano? ¿Qué se necesitó para que nos sacaran de la esclavitud de Egipto? Que se manifestara en la zarza. Amén. Sigue esto, hermano. Tremendo esto. Mire, dice Romanos 6:17. Romanos 6:17 dice, pero gracias a Elohim, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. A ver, hermanos, pero gracias a Elohim, que aunque erais esclavos del pecado, ¿estamos conscientes de eso? Que todos éramos esclavos del pecado. Amén. Ahora, Tito 3:3, Tito, después de Timoteo, Tito 3:3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Todo eso éramos. Pero apareció el Cordero que quita el pecado del mundo. Le pusieron una corona de espinas. Vea eso, una corona de espinas en su cabeza. Es decir, le pusieron una corona de espinas de zarza. Sigue, su cabeza metida en la zarza. ¿Qué le recuerda? Al carnero que estaba con sus cuernos metidos en la zarza. ¿Me sigue? Ahora está Mashiach con la zarza en su cabeza. Es decir, ahí estaba otra vez Elohim, Yahweh, en la zarza. Pero eso suena maravilloso, pero esto que sigue, tremendo. Colosenses 1:15. Miren quién es Mashiach. Mírenlo. Colosenses 1:15. Tienen que ver quién estaba en la zarza. ¿Quién estaba en la zarza? Elohim. Miren lo que dice Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen. Él es, ¿quién es Él? Yahshua. Es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Yahshua es la imagen del Elohim invisible. Entonces, Yahshua, que es el Elohim invisible, me va siguiendo. Tiene su cabeza en la zarza. El Redentor nuestro. Ahora, vea qué tremendo es esto. Deuteronomio 33:16. Deuteronomio 33:16. Vea la bendición esta y gócese. Dice, y deja poner en contexto rápido. Está Jacob dando las bendiciones. Amén. Y estando la bendición a Yosef. Yosef es el padre de Efraín, donde viene la casa de Efraín o la casa de Israel. En otras palabras, estas bendiciones que le está dando ahí son las bendiciones que nos tocan a nosotros. Entonces, véalo así, bendiciones que nos tocan. Mire lo que dice. Y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza,
venga sobre la cabeza de Yosef y sobre la frente de aquel que es el príncipe entre sus hermanos. Bendito su nombre para siempre. La gracia del que habitó en la zarza. Viene Mashiach y por él viene la gracia. Él es el que habitó en la zarza y tiene la zarza en su cabeza para traer la redención a nosotros. Entonces, por el que se manifestó en la zarza, que nos dan la bendición, que el que habitó en la zarza, la gracia va a habitar en él. ¿Me va siguiendo, hermano? Y viene Mashiach y según Juan capítulo 1, verso 17, Juan 1, 17 dice así: pues la Torá por medio de Moshe fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yahshua HaMashiach. Se cumple la bendición que le dio Jacob a Yosef. La gracia del que habitó en la zarza. La gracia del que habitó en la zarza va a ser con nosotros, con la casa de Israel. Y nosotros ahorita gozamos de la gracia que nos trajo nuestro Mashiach por haber salido de la zarza. Bendito su nombre para siempre. Bendito su nombre para siempre. Ahora miren, esto es lo maravilloso. Esto es maravilloso. Porque la zarza está llena de espinas, de sufrimiento. Y nosotros aún ya estamos redimidos y gozamos de la gracia de Mashiach. Nosotros confesamos y tenemos la seguridad de que nuestra salvación no la podemos ganar por obras, sino que la salvación es por gracia. Nos la compraron y nos la regalaron, es nuestra. La salvación es nuestra. Nosotros no guardamos mandamientos para ser salvos, de ninguna manera. Nosotros, porque somos salvos, guardamos los mandamientos. ¿Notó la diferencia? Nosotros no guardamos mandamientos para ser salvos, porque somos salvos, guardamos los mandamientos. Piénselo bien. Pero porque tenemos la gracia, porque tenemos la bendición del que habitó en la zarza. Cuando él vino, ¿a dónde vino? Al monte Moriah, exactamente en el lugar donde Abraham iba a ofrecer a su hijo, y que se oye la voz del cielo que le dice: no lo mates, y está un carnero en la zarza. Pues ahora vemos a Mashiach en el monte Moriah con su cabeza en la zarza, y se cumple el verso aquel que dice: en este mismo monte Yahweh será visto. Y ahí vimos a Yahweh con su cabeza en la zarza y nos trajo la redención. Es decir, la redención que nos sacó de la esclavitud del pecado. Sígame por favor, porque esto es muy importante. Nos sacó de la esclavitud del pecado porque nuestro Mashiach estaba en la zarza. ¿Me sigue? Y nos rescató de la esclavitud del pecado. Ahorita fuimos rescatados de la esclavitud del pecado, pero les pregunto, ¿sigue con problemas? ¿Vienen todavía sufrimientos? ¿Vienen dolores? Sí, todo esto está pasando. Pero ahí les va. Resulta que el camino nuestro nos lleva de la zarza al olivo. ¿Cómo es eso? Porque regresa nuestro Mashiach. Y mire que regresa nuestro Mashiach. Cuando aparezca de nuevo, ya no será ni en el monte Moriah, ni en el Sinai. Porque ahí se apareció, ¿verdad? En el monte Moriah y en el Sinai. El Sinai es el monte Horeb, el monte Horeb, donde se presentó con la zarza, es el mismo. Cuando él regrese, ya no va a regresar ni al monte Moriah ni al Sinai. ¿Sabe dónde va a regresar? Al monte de los olivos. Termina la era de la zarza y comienza la era del olivo. Bendito su nombre para siempre. ¿Sabe cuánto va a durar la era del olivo? 1000 años.
1000 años va a durar nuestro tiempo del olivo. Ya no zarza, olivo. Ahora va a ser olivo. 1000 años. Miren, hermanos, ya están por caer a la tierra los juicios, las plagas. Sí, se van a desatar, se van a escuchar las trompetas. Y acuérdense que son terribles. Y sobre todo la quinta y la sexta trompeta. Terribles. Los ayes famosos. Bueno, eso está por suceder. El juicio contra el mundo y el Dios de este mundo están por venir. Y va a haber mucha aflicción. Pero cuando esté esa aflicción terrible, e inclusive a nosotros también, porque dice que le va a dar poder por 3 años y medio para que pelee contra los Kadoshim, contra los santos, y vencerlos. O sea, viene un tiempo muy difícil para nosotros, muy difícil. Sería como nos quieren sacar de la zarza. Acuérdense que la zarza, las espinas las tiene hacia adentro. Meter la mano es fácil, pero sacarlas es difícil. Entonces nos van a sacar ya de la zarza, del tiempo de la zarza. Pero al salir va a haber desgarre. Es decir, vienen juicios tremendos que nosotros vamos a tener que pasar aquí. Si vamos a vivir momentos muy difíciles aquí en la tierra. Pero cuando estemos en lo cúlmine del juicio, cuando estamos en lo álgido de los juicios, aparecerá de nuevo nuestro Mashiach. Pero miren cómo va a aparecer. Hebreos capítulo 9, verso 28. Hebreos 9, 28. Dice así: así también Mashiach fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Entonces quiere decir que cuando estemos en ese momento terrible de juicios aquí sobre la tierra y el enemigo esté peleando con nosotros, con todos. ¿Se acuerdan lo que les decía en el estudio? Que estos sufrimientos que estamos pasando ahorita es para tomar armas, para tener experiencia, para enfrentarnos al enemigo que viene. Bueno, cuando eso suceda y estemos en el momento más terrible de los juicios, va a aparecer, ¿qué dice? Para salvarnos, pero ya sin relación al pecado. Es decir, por eso no se va a aparecer en el monte de Moriah, porque ahí era porque tenía que venir a morir por nuestros pecados, pero ya no va a tener relación con el pecado. Entonces Zacarías nos revela cómo va a ser. Vayas a Zacarías capítulo 14 y casi terminamos, hermano. Isaías capítulo 14, verso 4. Isaías 14, 4 dice, Zacarías 14, 4. Zacarías 14, 4 dice así: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. A ver, hermanos, si se va a partir oriente, occidente, norte y sur, ¿qué está formando? 1, 2, 3. ¿Qué, hermana? Una tabla, una cruz. Él es el alfa, él es el alef y tab. Punto final. ¿Pero dónde pone su pie? En el monte de los olivos, ya no en zarza. Ahora en el monte de los olivos, porque empieza una era diferente para nosotros. Y mire qué era comienza. Acuérdense, ¿fuimos rescatados del pecado? Sí. ¿Pero tenemos todavía aflicciones? Sí. Muchas son las aflicciones del justo, dice la Escritura. Así dice.
pero de todas ellas los librará. Sí, pasamos por muchas situaciones difíciles, pero aquí estamos, de pie. Bendito su nombre para siempre. No nos ha vencido el enemigo. Aquí estamos de pie todavía. Ahora mire, bien, pero después de que pase la era de la zarza, empieza la era del olivo. ¿Cómo será la era del olivo? Apocalipsis capítulo 7, verso 17. Vea usted, Apocalipsis capítulo 7, verso 17. Dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Elohim enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No volveremos a llorar, no volveremos a sufrir, no más dolor. Se acabó la era de la zarza, comienza la era del olivo. Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Elohim toda lágrima de los ojos de ellos, y mire, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No habrá, ¿qué dijo? Muerte. A ver, hermanos, ¿qué es lo que más nos hace sufrir aquí? No hay nada que cause tanto dolor como la partida de un ser querido. Nada nos puede doler tanto como eso. ¿Qué nos promete ahí? Cuando llegue la era del olivo, no habrá muerte. A ver, hermano, échale ganas a eso. Imagínese vivir en un lugar donde, mire, ahorita, yo volteo a verlos a todos, digo, todos un día se van a morir. No hay nadie que se escape de eso. Todos los vamos a morir tarde que temprano. Veo, por ejemplo, a mi familia, a mis hermanos, a mis hijos, mis nietos, tarde que temprano se van a ir, todos. Y causa eso aflicción. Cuando le enseñas a manejar a tu hijo y se va por primera vez solo a la escuela en su carro, sufres porque estás expuesto a morir. Estamos en la época en que podemos morir. Entonces nos causa aflicción. ¿Te puedes imaginar vivir en un lugar donde no hay muerte? Piénsalo, no hay muerte. ¿Cuántos han ido al mar? ¿Conocen el mar ustedes? Es de las cosas que le tengo más respeto, por no decir otra cosa. Pero imagínense que usted ve ahorita a su nieto que le da por irse al mar, se mete a la playa y usted ve que ahí va, y usted sabe que no sabe nadar, y ahí va el chamaco vago al mar. ¿Qué les pasa con usted? Causa una sensación de terror, ¿por qué no? O que vea al niño que va caminando por la orilla de la piscina y usted está lejos y está a punto de caer. ¿Qué nos causa? Terror, ¿sí o no? ¿Se imagina un lugar donde usted va a poder ver a su hijo que se meta a lo más profundo de la mar? No donde llegan ahorita, no. Nosotros vamos a llegar a las partes ocultas del mar. Vamos a llegar allá donde se hacen las contrataciones, donde se reúnen las naves, así dice la Escritura. Nosotros vamos a ir para allá, sí, sin oxígeno, porque si no hay muerte, ¿me puedo ahogar? Pues ¿cómo? Si no hay muerte. A ver, ¿qué va a suceder si me subo al edificio más grande y me aviento de cabeza? ¿Me voy a matar? No, porque no hay muerte. Así que no se imagina usted que voy a venir, pero no me voy a morir. No. Yo voy a ser Señor de la tierra, Señor del aire, Señor del mar, porque nos llamó para señorear sobre las aves, ¿no es cierto? ¿No le dijo a Adán, vas a señorear sobre las aves? ¿Cómo iba a señorear sobre las aves si él no puede volar? Las aves iban a burlar de Adán. A ver, Adán, ¿vuela como nosotros? Pues sí, Adán volaba.
sobre los peces del mar, así le dijo, vas a señorear sobre los peces del mar. ¿Cómo iba a señorear sobre los peces del mar si se iba a meter y se iba a ahogar? No se ahogaba, porque acuérdense que antes de que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, no había muerte. ¿No siguiendo? Regresa el tiempo del olivo, y en ese tiempo no hay muerte. Se acabó la muerte, imagínense qué maravilla. Pero no somos la muerte. ¿Qué vimos que se acabó? No habrá llanto. Entonces quiere decir que no va a haber nada que nos cause llanto. Nada. Ni siquiera la desilusión de un hombre o de una mujer. En el caso de los hombres, de mujeres, y en el caso de las mujeres, de los hombres. Porque si hay algo que a los hombres puede hacer llorar, es una mujer. No digan que no, hermanitos, porque... Pero no hay, también, no se hagan, hermanas. A ustedes también. Fácilmente lloran por un hombre. ¿A poco no? ¿Aquí qué dice? No habrá más llanto. Entonces quiere decir que no va a haber más desilusión. No me van a volver a desilusionar nadie. ¿Me va siguiendo aquí, hermano? No se proyecten, no se proyecten. Ni clamor. ¿Cuándo clamamos? Cuando estamos metidos en líos, en problemas. Clamó, Padre, ayúdame, ¿sí o no? ¿Qué dice? No habrá más clamor. ¿Qué quiere decir? No más líos, no más problemas. Mira qué sociedad estamos viendo. Ni dolor. Mire, hermanos, no sé usted, pero yo de un tiempo acá, no sé por qué, pero siempre traigo un problema. Cuando no me duele el dedo del pie, siempre me duele algo. ¿Usted no? La verdad. Siempre traemos algún problemita, siempre. No más dolor. No más dolor, hermano, de ningún tipo, ni físicos, ni emocionales, ni espirituales, no más dolor. ¿Qué época, verdad? ¿Pero por qué será esto? Porque las primeras cosas, punto y aparte, las primeras cosas pasaron, ya no existen, pasaron, se acabó. A ver, ¿qué es lo que nos provoca el estrés? El estrés nos lo provoca el pasado. No perdonarnos nos causa estrés, el pasado. ¿Sí o no? Nos provoca tanto, el estrés provoca que no disfrutemos el presente. Ese es el estrés. El estrés lo provoca el pasado. La ansiedad la provoca el futuro. ¿Y si no puedo? ¿Y si pasa esto? ¿Y si el futuro nos causa ansiedad? A ver, si su pasado queda borrado, ¿habrá estrés? No, se borró. Si el futuro está garantizado, ¿habrá ansiedad? No. Entonces, ¿cómo será nuestro presente? Sin llanto, sin clamor, sin tristezas, sin dolor. Todo será gozo y felicidad. Todo será shalom. Porque las cosas viejas pasaron. Bendito su nombre para siempre. Es decir, la era de la zarza termina cuando nuestro Mashiach regrese y ponga su pie en el monte de los olivos. Ahí comienza la era del olivo. Hermanos, quiere decir que estamos pasando por un pasaje que todavía está lleno de espinas. ¿Se acuerdan que lo dijo? Miren, hay dos caminos, dijo. Uno ancho y espacioso, y muchos son los que van por él. Pero hay otro que es angosto, ¿y qué dijo? Lleno de espinas. Eso fue lo que dijo, lleno de espinas. Pocos caminan por él. Pocos caminan por ese camino. Pero por ese camino, hermanos, que está lleno de espinas, de zarza, lleva al monte de los olivos. No hay forma de hacer un atajo. No, tienes que ir por ahí.
por donde es escabroso, por donde está lleno de piedras, porque está lleno de espinos. Así es el camino, angosto, difícil de caminar. Por eso van pocos por ahí. Pero al final del camino está el olivo. El que es ancho y espacioso, y muchos van por él, al final está la muerte. Acá está donde no habrá más muerte. Hermanos, vale la pena seguir por el camino angosto. Vale la pena seguirle aquí, hermanos. No importa qué pase, usted manténgase firme en el camino. Bendito sea su nombre para siempre. Y con su ayuda llegaremos al olivo. Y ahí gozaremos de todas las bendiciones preparadas para su pueblo. Bendito su nombre. Mientras tanto, haga uso de la bendición. Que la gracia del que habitó en la zarza esté sobre nosotros siempre. Amén, y así sea.